Buenas noches, entonces, como anunciamos, vamos a continuar con Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 16. Perdón, 13 al 16. Es que mi número me pareció muy separado. Vamos a preparar aquí la presentación, ahí estamos listos. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, lo podríamos decir de esta manera. Entonces, ahora que saben que tienen una herencia futura segura, lo vimos en los primeros versículos, y que en lo que llegan a ella experimentarán en ocasiones pruebas para su crecimiento, que también lo vimos en el mismo capítulo, y agregamos lo de la última vez, y agradeciendo a Dios que han tenido el privilegio de experimentar la salvación predicha en el pasado por los profetas. Entonces, vamos a continuar, pero entreguemos el tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por poder estudiar tu palabra, porque es una guía certera, segura para nuestra vida, alumbra nuestro camino. No andamos a tientas ni en tinieblas, sino que sabemos por dónde estamos caminando, porque tú nos lo has revelado en tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo con el tema de hoy, ayúdanos a seguir cambiando, porque es un tema en cuanto a la aplicación algo difícil. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, continuamos con el capítulo 1 y vamos al versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Obviamente estoy leyendo la Reina Valera 60 y este lenguaje, la verdad, estaba un poco complicado, ¿verdad? Pero dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a ver algunas explicaciones para entender esto de ceñir los lomos, ¿verdad? Y vamos a ver otras versiones donde nos amplía el significado. Número uno, esta frase de ceñir los lomos aparece en otros pasajes. Uno de ellos es el de Proverbios 31. ¿Cuál es el clásico nombre que le damos a Proverbios 31? Mujer virtuosa, ¿verdad? Bueno, pues en uno de esos versículos aparece esta palabra de ceñir los lomos, van a ver acá, y les puse un dibujito. Yo le decía a mi hija, pues nunca me imaginé que la mujer virtuosa fuera así como el de esta, pero es lo que encontré buscando el concepto de ceñir. La mujer virtuosa dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ahora, como compra un terreno y tiene un viñedo y hay que hacer la cosecha del viñedo, el versículo 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Cuando leemos la Biblia, obviamente tenemos que interpretar lo que dice, o sea, entenderla, cuál es el sentido, el significado de lo que estamos leyendo. Y yo le soy franco, si no analizo un poco, me cuesta entender qué quiere decir eso. Bueno, aquí en la figura de su izquierda les tengo pues una imagen, digamos, de la mujer virtuosa. Si se fijan, anda con una piocha, una mini piocha, ¿verdad? Porque el tema ahí es que estaba comprando un terreno y había sembrado pues uvas, un viñedo. Ahora, si ustedes se fijan en su ropa, las mujeres usaban pues un faldón, ¿verdad? Largo. Y lo que hizo aquí en esta imagen, lo que se nos está diciendo es que ella, el término ceñir los lomos es lo que estamos viendo aquí. Es cómo se amarraban ese faldón de tal manera que a la hora de andar en el campo pudieran caminar sin tropiezo, ¿verdad? Entonces, les pongo este ejemplo y ahora les voy a enseñar el ejemplo de un hombre. Y aquí viene hasta con instrucciones. Recordémonos nuevamente, en esa cultura no existían los pantalones, sino eran las túnicas largas que les llegaban hasta donde usaban los caites, ¿verdad? O las sandalias. Y entonces en el caso del hombre, aquí lo tenemos en su extremo superior izquierdo, pues tenemos un típico, digamos, israelita con su túnica hasta el ojo del pie. Entonces van a ver que en la segunda ilustración, lo que hacían es que se encaramaban la túnica
y como ven en la tercera de arriba a la derecha, la agarraban un rollo así, la túnica, y después cuando ustedes se vienen a la inferior del lado izquierdo, ese rollo se lo pasaban entre las piernas para atrás. Luego van a ver el siguiente dibujito y agarraban la túnica en dos y entonces se la amarraban hacia adelante. Todo esto era ceñir los lomos. Ahora vamos a entender por qué explicamos esto. Como ustedes ven en el último cuadrito, espero si lo están viendo en un teléfono, se ve bien chiquitillo, pero en el último cuadrito tenemos a un fulano que estaba listo para trabajar en el campo y cortar el trigo, por ejemplo, o si había necesidad de pelear, pues cuando se ceñían, la túnica no les hacía estorbo y tenían la capacidad de actuar, de irse a la acción. Fuera esto, sembrar, cortar el trigo o bien pelear en una batalla. Ahora, viendo esto entonces, cuando Pedro está diciendo, ciñan los lomos de su entendimiento, entonces vamos a ver qué quiere decir y vamos a ver lo que dicen algunas versiones. Hasta arriba van a tener la Reina Valera 60. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La Reina Valera 2015. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. Entonces, ¿cómo está interpretando la Reina Valera 2015 la expresión ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Los está interpretando así, con la mente preparada para actuar. Voy a regresarme una para que vean en el último cuadrito, no sé si logran ver ahí mi cursor aquí donde estoy enseñando. Este cuate, ya habiendo ceñido su ropaje y que el significado es ceñir los lomos, entonces está listo para la acción. No hay nada que lo estorbe, que le impida hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, cuando nos vamos entonces aquí a Primera Pedro, el ceñir los lomos quiere decir preparen su mente para actuar. La Nueva Biblia de las Américas, la segunda lectura. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Es la misma idea, ¿verdad? Preparen su mente para la acción y agrega, sean sobrios de espíritu. Y la nueva traducción viviente dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Las dos primeras dicen sean sobrios, ¿verdad? Siendo sobrios, sean sobrios. Y esta tercera, la nueva traducción viviente, dice ejerciten el control propio. Bueno, así que ceñir los lomos es prepárense mentalmente para actuar, para moverse. Las tres tienen la expresión siendo sobrios. ¿Qué es estar sobrio? Esta es una definición de la Biblia paralela. Propiamente estar sobrio quiere decir no estar borracho, no estar intoxicado. Una persona que no está sobria no tiene control de sí misma. Figuradamente dice, estar sobrio es estar libre de la ilusión causada por las influencias intoxicantes del pecado, ¿verdad? Como la pasión egoísta, la codicia, cualquier otro pecado. Podemos no estar sobrios cuando estamos involucrados en actitudes de pecado que nos tienen embriagados, podría decir. Y entonces Pedro está diciendo, pilas, estén listos con su mente para la acción y tienen que estar sobrios en sus cuatro sentidos, bajo control. Ok, en pocas palabras, estén listos para la acción. Esto es el avance y crecimiento de la vida cristiana, lo cual no es algo pasivo, sino activo. Avanzar y crecer en la vida cristiana no es algo que uno dice, ok, recuérdense que ya vimos que en Primera de Pedro nos dice que Dios produjo en nosotros un nuevo nacimiento, que ahora tenemos la esperanza de una vida eterna, perfecto, que en lo que llegamos a esa vida eterna es posible que experimentemos pruebas que nos ayudan a mejorar como creyentes, ¿verdad? Pero todo este proceso en lo que llega no es que solo me siento y, bueno, muy bien, ya tengo segura.
que obviamente mi vida eterna está segura, no me la pueden quitar, y me siento a esperar. No, no es esto lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo es, tienes que hacer algo activamente como parte de ese proceso de tu nueva vida. Veamos lo que sigue diciendo el versículo. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. La Reina Valera 2015 lo dice así, y la 60 dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Mantengámonos a la expectativa de lo que Dios está haciendo. Por eso hablamos de estar activos, con la mente lista para actuar, porque tenemos que estar listos muy bien. En lo que llegue ese momento esperado futuro, tengo que estar a la expectativa de qué es lo que Dios está haciendo. Ya dijimos aquí que Dios incluso es el que cuide, preserva nuestra vida. Pero vamos a ver un poco más adelante, pues, qué nos toca hacer a nosotros. Ahora, esta expectativa la vamos a tener de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesús regrese. O sea, mientras tengamos vida, los años que nos dé, tenemos que estar alertas, nuestra mente abierta, en sobriedad. Vamos a ver para qué, pero ¿cuándo termina? Hasta que el Señor regrese. Bueno, versículo 14. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como hijos obedientes. Y como hijos obedientes nos dice Pedro, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Muy bien, ustedes ya nacieron de nuevo, tienen reservada una esperanza de vida eterna en el futuro, pero mientras llegan a eso, van a experimentar pruebas, ya nos dijo, pero también nos dice, no se conformen a las pasiones que tenían estando en su ignorancia. Teníamos un modo de vida pasado, y entonces nos está diciendo, no, no se van a acostumbrar, no van a quedarse en la manera que ustedes tenían de vivir antes. Si lo decimos de otra manera, como hijos obedientes, que su conducta a partir de ahora ya no se conforme, adecue o reproduzca lo que eran antes de conocer a Jesucristo. ¿Quiere un ejemplo de cómo podría ser esto? Bueno, allá en Efesios 4:28. Y fíjense, estamos hablando, dice, no se conformen a la manera que ustedes tenían cuando estaban en su ignorancia. Pablo en Efesios da un consejo dentro de una serie de otros, pero este es a manera de ilustración. El que robaba, no robe más. Entonces, voy a regresar uno. Dice que su conducta a partir de ahora ya no se conforme, adecue o reproduzca lo que eran antes de conocer al Señor. Entonces, por ejemplo, dice, el que robaba, ¿ahora qué tiene que hacer? No robe más. Pero no solo es eso. Miren este proceso. Ok, robaba y ¿ahora qué? Ahora ya no roba. Pero, ¿qué más hay? Sino que trabaje esforzadamente. O sea, trabaje con ganas, ¿verdad? Haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Ok, este fulano robaba, ahora como cristiano, pues ya no roba, decide no robar. Y no solo no roba, sino que ahora trabaja dedicadamente haciendo con sus propias manos, con su propio esfuerzo lo que es bueno, pero miren hasta dónde nos lleva. Dice, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ven aquí este proceso de cambio. Aquí había alguien que le quitaba a otros, robaba. Entonces dice Pedro, mira, como nuevo creyente, pues ya no robas. Perfecto, qué bueno, ¿no? No solo eso, no robas, pero ahora vas a trabajar y vas a trabajar con dedicación. Ajá, muy bueno. Y no solo vas a trabajar con dedicación, porque trabajando con dedicación vas a poder tener los recursos que antes, por no trabajar, te ponías a robar, ahora dejaste de robar, ahora trabajas, tienes los recursos para llenar tus necesidades, pero no termina ahí, sino que trabaja de tal manera que adquiere recursos para su propia vida y tiene para compartir con otros que tienen necesidad. Ahora imagínese que hay alguien que tiene necesidad que lo que haría sería robar, pues no va a robar porque está recibiendo apoyo de alguien como este que ahora está trabajando. Y claro, este que tiene necesidad debería también de ponerse a trabajar
y hacer un ciclo de vida distinto. Bueno, esa es la idea de no conformarse al tipo de vida que se tenía cuando estaban en la ignorancia. La ignorancia era cuando no habían conocido acerca de Dios. Llegamos a los versículos con los que vamos a ir terminando, pero vamos a tener una serie de pensamientos al respecto. Continúa Pedro diciendo, bueno, miren, ya le dijo que no tengan la vida que tenían antes de estar con su ignorancia. Entonces le dice, antes bien les dice, como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Un juego de palabras, ¿verdad? El que los llamó es santo. Por lo tanto, sean santos en todo aspecto de su manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vamos a desglosar esto para entenderlo un poco más. La instrucción a ser santos se deriva de que Él, y ese Él con mayúsculas se está refiriendo a Dios, el que nos ha llamado es santo. Y ahí mismo dice el pasaje, y es que ese llamamiento a ser santos, como Dios es santo, es algo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Ahí en comillas se los pongo. Sean santos porque yo soy santo. Ahora usted me va a hacer una pregunta. Bueno, cuando dice algo así que está escrito, usualmente se refiere al Antiguo Testamento. ¿Y dónde está escrito? Hay varios pasajes donde aparece esta expresión. Yo aquí solo les anoto uno. Levítico 19:2. Dice esto: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pedro dice, está escrito. Sí, aquí tenemos un versículo donde está escrito, allá cientos de años antes del tiempo de Pedro, estaba escrito, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Hasta aquí. Usted puede decir, bueno, ok, está bien, más o menos se entiende esto, pero ¿qué quiere decir eso de ser santo? Yo, esta es una expresión que tuve hace años, había un líder cristiano que le gustaba mucho este tema y le gustaba predicar sobre la santidad y nos decía que teníamos que ser santos y que sean santos y que la santidad, y yo a veces decía, pues ya entendí, lo que necesito que me expliquen es ¿cómo? ¿Cómo es que yo voy a ser santo? Que me digan. Bueno, vamos a tratar un poco de aclarar esto. Empecemos por Dios. Dice que Dios es santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es distinto y trascendente con relación a todo lo creado. Incomprensible e inaccesible al hombre. Bueno, entonces, si eso es ser santo, es que es diferente, trascendente, va más allá de lo que él ha creado, ¿verdad? Y además me está diciendo de que Dios es, en su santidad, es incomprensible e inaccesible al hombre. Entonces, es que el hombre no es capaz de poder acercarse a Dios y entender, sino es Dios el que se acerca al hombre y se revela a él, por ejemplo, a través de las escrituras. Ampliémoslo un poco más. Vamos a ver el concepto de santo, pero lo que dice el diccionario de la lengua española. El diccionario de la lengua española, pues no le va a dar un sentido espiritual a esto. Les pongo aquí algunas de las acepciones que están en el diccionario. Dice que santo quiere decir perfecto y libre de toda culpa, bueno, justo, puro, inocente, virtuoso, inmaculado. Ok, ¿será que Pedro nos está diciendo eso? Que seamos perfectos. Difícil, me explico, porque en esta vida no vamos a alcanzar eso. Somos justos, puros, inocentes, virtuosos, inmaculados. Inmaculados es sin mancha por nosotros mismos. No, entonces diría yo que no vamos por ese camino. Otra, en el mundo cristiano, un santo dice que es una persona declarada santa por la iglesia que manda que se le dé culto universalmente. Bueno, ok. ¿Será este el concepto de santidad que estamos viendo en Pedro? Tampoco, ¿verdad? Tercero, dicho de una persona que posee una
especial virtud y ejemplo. Hay personas que pasan y dicen, "Ala, ese señor es un santo porque pues, tiene un modo de vida que muy bueno. O la señora o la abuelita es una santa, ustedes, ¿verdad? Es un uso de la palabra santo. Y digamos que en cierta manera, ok, tiene ya un aire por ahí. Pero por donde yo me voy a enfocar más es con los que están en azul al final. Es una más y la otra solo es la explicación. Dice que santo, el diccionario dice, dicho de una cosa, y oigan lo que dice, que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Anoto, esta última, aplicada a una persona, a mi criterio es la más atinada. Entonces, ¿qué podría decir que es un santo? Es una persona que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Les voy a explicar un poquito más por qué viene esta idea. Sean santos, dice. El diccionario Nelson, que es el que cité un par de diapositivas atrás, dice que las cosas no son santas en sí mismas, incluyendo las personas, ni primordialmente por su uso en el culto. Entonces, ¿por qué una persona puede ser santa? Va a ser porque está colocada al servicio de Dios o en relación con Él. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, van a encontrar que, por ejemplo, originalmente en el tabernáculo, que era una tienda que Dios le dijo a Moisés que hiciera, ahí metieron el arca del pacto, ahí metieron unas copas en oro, unos tazones, la misma vestimenta de los sacerdotes, y van a encontrar en el Antiguo Testamento que se decía que todas estas cosas eran santas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, es que estaban apartadas para el uso exclusivo de las cosas de Dios. Un copón de los que usaba Aarón o cualquier sacerdote se utilizaba ahí dentro de ese lugar para todo el ritual que Dios había instruido. Ahora, usted podía agarrar ese copón y llevárselo a su casa para tomar agua o vino. No, no podía. ¿Por qué? Porque era santo. Estaba dedicado para el uso de las cosas de Dios. No podía usarse para otras cosas. Le voy a contar una historia que espero que se recuerde, pero uno de los descendientes de Nabucodonosor, estando todavía Daniel trabajando para él, ¿verdad? Hizo una parranda ahí en Babilonia y dice que mandó a sacar todos las vasijas, copones y todo de oro que se habían traído del templo de Jerusalén. Y lo que hizo fue usarlos para echarle al trago con el vino con sus invitados. Había un despelote ahí en esa reunión. Y esa noche cayó Babilonia, fue invadida por los persas. Entonces, lo que quiero ilustrar es que este descendiente de Nabucodonosor utilizó toda la vajilla, llamémosle, que estaba destinada para las cosas de Dios, la utilizó para un uso común y corriente. Y eso tuvo consecuencias. Entonces, lo que estoy tratando de decir, y que es lo que dice acá, es que ser santo es aquello que está apartado para el uso exclusivo de las cosas que son de Dios o para el uso exclusivo de Dios. Le voy a dar dos ilustraciones más acá. Ser santo, ya le dije ahora, es estar apartado para Dios. Cuando nos hace nacer de nuevo, y entonces Pedro nos dice, sean santos. Lo que pasa es que lo que nos está diciendo es, manténgase viviendo para Dios. Su vida es para uso exclusivo de Dios. Un segundo, una segunda manera de verlo es que ser santo es ser diferente. Por ejemplo, a Israel, Dios lo agarró para que fuera un pueblo santo. ¿Y qué quería decir que fuera un pueblo santo? Que fueran un pueblo diferente. Eso nos va a ayudar para entender qué es ser santo, es ser diferente. A ver, Israel, las naciones que llegan a conquistar la tierra prometida, por ejemplo, tenían múltiples dioses.
¿En qué sentido Israel era diferente? Ellos tenían un solo Dios, Yahweh, ¿verdad? El yo soy que se le reveló a Moisés. Esas culturas también hacían sacrificios de sus propios hijos, de niños. Israel no iba a hacer eso porque iba a ser santo, diferente. Muchas de estas naciones practicaban la prostitución sagrada, ¿verdad? Tenían mujeres que ejercían la prostitución, cobraban y ese dinero era para el templo de esa deidad. Israel no iba a hacer esto, ¿por qué? Porque era diferente. Usted me puede decir, mira, amplíame un poco más esto de qué es ser santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que yo mismo decía, ya entendí que tengo que ser santo. Solo decime cómo, en qué consiste ser santo. Se la voy a poner aquí con unos ejemplos que usted puede agregar después o agregarle más elementos. Mire, en español le puse, ¿qué quiere decir santo? Quiere decir que mi mente está para ser usada en lo que a Dios le agrada. ¿Mm? Porque explícame un poco más. Va, te voy a explicar. Por ejemplo, eh, si sos casado, ¿verdad? ¿Quién debe generarte tus deseos y anhelos amorosos? Tu cónyuge, ¿verdad? Ahora, si andas en la calle, tu mente no está para que andes pensando otras cosas, viendo a otras personas que no son tu cónyuge con deseos sexuales, por ejemplo, porque tu mente está para ser usada en lo que a Dios le agrada. Un ejemplo. Otro, cuando estás viendo películas, hay de todo tipo de películas. Películas una x 2x 3x lo que sea. Ahora hasta las de todo público pueden tener escenas. Y la pregunta es, ¿le agrada a Dios que yo esté viendo este tipo de escenas, verdad? Mm, muchas escenas no son agradables a Dios. Mi mente está siendo utilizada para cosas que a Dios no le gustan. Viene usted y mira a otra persona, me da una circunstancia o algo y empieza a pensar, ¿no será que? Y usted está ya pensando maliciosamente. Ser santo es, no use su mente para pensar con malicia. Si usted ve una circunstancia, vaya y pregunte y aclara si eso que está pasando es así, ¿verdad? Pero no utilice su mente para lo que a Dios no le agrada. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Mi cuerpo está para ser usado en lo que a Dios le agrada. Si usted es un varón casado, la única manera que usted tiene para desarrollar su vida íntima es con su esposa. Y si usted es una mujer casada, para con su esposo. Usted no puede andar con otro afuera de su casa, porque su cuerpo es santo, es de Dios y no debe de ser usado para aquello que a Dios no le gusta. Así como este rey de Babilonia usó las copas del templo para una parranda y no era ese el uso que estaba destinado, si usted usa su cuerpo para algo que a Dios no le agrada, entonces usted no está siendo santo. Cuando usted se atiporra de estupefacientes, ¿verdad? Está siendo su cuerpo usado para lo que no le agrada a Dios. O como me dijo alguien el otro día, ¿verdad? Que a veces no lo vemos así, pero también si usted usa su cuerpo, lo sale metiendo un montón de aguas gaseosas, alimentos saturados en grasa, ultraprocesados, que van a empezar a producir un daño, de alguna manera usted no está usando su cuerpo en santidad. Mi tiempo está para ser usado en lo que a Dios le agrada. Y a veces el tiempo lo utilizamos para un montón de cosas que son perdedera de tiempo y banales, menos para lo que a Dios le agrada. Ahora, esto es fácil. Yo creo que, ¿por qué creen que Pedro escribió esto? Porque su audiencia estaba pasando momentos difíciles, me explico. Hay cosas de la vieja manera de vivir que nos atraen y ahí quisiéramos seguir andando. Entonces Pedro dice, no, ya vos, ya, suficiente, cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son llamados a ser
santos. Ustedes son llamados a ser diferentes. Ahora de nuevo, ¿es fácil? Por eso es que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepárense mentalmente para la acción, ¿verdad? En sobriedad. Por eso dije que esto es un proceso activo. Si yo no le pongo la decisión de hacerlo, entonces no van a haber cambios. A mí me pasó algo interesante en los últimos 2 años, posiblemente, creo yo. Eh, me, a mí me ha fascinado ver películas, ¿verdad? Me gustan las películas del espacio, ¿cómo se llaman esas que no son de la realidad? Es como ficción, ¿verdad? Y de una serie de géneros. Bueno, no me pregunten desde cuándo me suscribí al Netflix, ¿verdad? Oh, lo gran chucha. Pasé una de horas viendo una de series, de películas. Yo había oído eso de los patojos que tienen como, ya no me acuerdo el nombre que le llaman, ¿va? Que hacen una jornada y le dan a toda la serie hasta que la terminan y a veces se desvelan. Pues yo no me desvelaba mucho, pero en una sola semana me podía ver una serie que era programada para verla en 8 semanas, ¿verdad? Llega el momento en que me doy cuenta que estoy perdiendo mi tiempo. Me explico, si ustedes me dijeran, mira, ¿y qué ganaste de todas las películas que viste? Pues no, no gané nada. En ocasiones me afectaban mentalmente por ciertas escenas que tenía, pues pidiéndole perdón al Señor por haber visto eso, ¿verdad? Y no estoy hablando de porno, ¿ah? Estoy hablando solo de películas normales, pero fue perdedera de tiempo. Ahora lo que yo le estoy contando es una decisión mía, no le estoy diciendo que usted lo tenga que hacer así igual. Pero dije yo, ¿qué me gustaría hacer? Tengo años, ¿verdad? O sea, quisiera dedicarle más tiempo a la lectura, pero le dedico un montón de tiempo a ver películas, ¿verdad? Entonces un día dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a autolimitar el tiempo que veo a películas. Y lo bajé y empiezo a leer más. Y luego viene una decisión interesante. Voy a cerrar mi suscripción de Netflix. Así ya ni siquiera tengo la tentación de verla. Y cerré mi suscripción de Netflix. No sé si me dio síndrome de abstinencia, no me acuerdo, pero lo que es cierto es que de pronto quedó atrás y ahora he podido dedicar más tiempo a leer y lo que estoy leyendo, en mi caso, ¿verdad? No creo que sea problema leer X o Y libros, ¿verdad? Que sean sanos. Estoy leyendo mucho libro con un trasfondo cristiano y los voy alternando. Por ejemplo, yo les compartí que leí el libro de la generación ansiosa, que habla del problema del internet y redes sociales. Ahorita tengo medio cocinar un libro que habla sobre cómo es que uno se prepara para la vida en cuanto al estudio y todo. Y voy leyendo los comentarios bíblicos y otros libros que estoy leyendo. Ahora, si me preguntan, del tiempo pasado que miraba un montón de películas, ahora que estoy leyendo más, yo diría, en ese sentido, he caminado más hacia un proceso de santidad. Pero esto es solo un ejemplo de un montón de cosas que uno puede estar haciendo en la vida. Usted dice al final, puede agregar más a esta lista. Vamos a llegar hasta aquí para tener un tiempo de diálogo, intercambio de pensamientos. Así que como siempre, terminamos y les deseamos buenas noches.